presentación rápida y vamos grabando para que... Sí. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia. Definitivamente la cuarta revolución industrial, o la llamada Industria 4.0, introducirá cambios importantes, ¿no?, en la forma en que se fabrican los productos en el futuro y a través de la integración de diferentes sistemas, como son los cibernéticos, el Internet de las cosas, la computación en la nube e incluso las comunicaciones, que en este caso representan un papel importantísimo, específicamente las comunicaciones inalámbricas, con el apoyo obviamente de robots autónomos para dar facilidad a la movilidad. Frente a esto, pues les queremos dar la más cordial bienvenida a este webinar relacionado con la investigación experimental en sistemas inalámbricos para automatización industrial. Para esto, quiero presentarles a esta charla la presencia del doctor Diego Buenaño, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, quien nos compartirá unas pequeñas palabras. Bienvenido, Dieguito. Muchas gracias, Julio. Gracias también a quienes nos acompañan, colegas y docentes que también están conectados para esta importante charla. Como ya conversábamos anteriormente, les damos la más cordial bienvenida a Ignacio y Santiago. Gracias por su tiempo, su valioso tiempo, como conversamos hace un rato. Entendemos que están en medianoche en Dinamarca, así que esperamos que el tiempo que lo van a compartir aquí con los colegas sea un tiempo óptimo y que podamos enriquecernos de las investigaciones que ustedes vienen desarrollando en esta temática, que bien lo presentó Julio. Es el tema de las redes inalámbricas en la industria 4.0. Creo que es fundamental la comunicación en el tema de industria 4.0, la conectividad entre dispositivos es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, a base de o en base a lo que ha presentado como temática, creo que va a estar muy interesante. Así que muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir estas investigaciones y ojalá que en un futuro cercano podamos establecer lazos más cercanos con ustedes y también con la universidad específicamente, ¿no? Tenemos muchos proyectos en mente en temas de investigación que se podrían tal vez en algún momento trabajar de forma conjunta y que sean muy importante para hacer esta transferencia de conocimientos, transferencia de tecnología que es muy necesaria actualmente, ¿no es cierto? Entonces, bienvenidos nuevamente y gracias por la disponibilidad y por la apertura que han tenido para con la universidad y específicamente la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingenierías de la UDLA. Así que muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Dieguito, por tus palabras. Y a continuación, pues quiero presentar a Ignacio Rodríguez Larrat, ¿sí? Bueno, Ignacio recibió su BSc, MSc, grados de Ingeniería en Telecomunicación de la Universidad de Oviedo en España. Es MSc licenciado en Comunicaciones Móviles y PhD licenciado en Comunicaciones Inalámbricas de la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Desde diciembre del 2016 es investigador senior en la misma institución, donde actualmente coordina las actividades de investigación experimental en Industrias 4.0, en la sección de redes de comunicaciones inalámbricas y en el laboratorio de producción inteligente 5G, en colaboración con el Departamento de Materiales y Producción. Ignacio también es ingeniero de investigación externa de Nokia Bell Labs, donde participa en diferentes actividades de estandarización sobre 3GPP y tu radiocomunicaciones. Sus intereses de investigación están relacionados principalmente con la propagación de radio, el modelado de canales, las comunicaciones máquina a máquina, las comunicaciones ultra fiables y de baja latencia 5G, IoT industrial. Es correceptor del premio IEEE BTS 2017, Neil Spert Memorial, Best Propagation Paper Award, y en el 2019 fue galardonado con el premio 5G de la Agencia Danesa de Energía y Sociedad Danesa de Ingenieros de Telecomunicación. Bueno, frente a toda esta experiencia en el tema, te doy paso, mi estimado Ignacio, que seguro cumplirá con sus expectativas en este webinar. Bienvenido, Ignacio. Muy bien, muchas gracias por la presentación, José Julio. Voy a compartir mi pantalla, esperemos que funcione, supongo que sí. ¿Tienes ya los accesos? Sí, excelente.
podemos verlo. Pantalla, vale, un momento, tengo que cambiar de pantalla. Pero debería de funcionar. Un segundo, por favor. Claro. Y ahora seguro que sí. Ahora funciona, ¿verdad? Pantalla grande. Sí, efectivamente. Muy bien, Podemos perfecto. ver. Pues vamos allá. Gracias por la introducción. Bueno, como bien has comentado, voy a hacer una pequeña introducción a las actividades de investigación experimentales que llevamos a cabo en nuestra universidad en torno a todos los aspectos de Industria 4.0 y redes inalámbricas. Es probablemente la segunda o tercera vez que hago una presentación en español. A veces me puedo quedar colgado, estoy muy acostumbrado a hablar en inglés, así que espero que no me pase, pero bueno, quizás alguna palabra salga de mi boca en inglés. Espero que esté bien así. No problem. Perfecto, muchas gracias. Bueno, quiero dejar claro que evidentemente el trabajo que voy a presentar aquí pues no es el trabajo de una sola persona, no solamente mi trabajo, sino que somos un gran equipo de gente, pues en torno a 15, 20 personas que trabajamos en esta colaboración entre nuestro departamento, que es el de redes inalámbricas, y el departamento de fabricación y materiales de nuestra universidad. Como podéis ver, pues el equipo está formado tanto por gente senior como por gente más junior, incluyendo estudiantes de doctorado, research assistants, ingenieros de laboratorio e incluso estudiantes de máster que hacen sus estudios de fin de máster en temas relacionados con la industria 4.0. También tenemos bastante apoyo industrial, lo cual quiere decir que nuestras investigaciones siempre están aplicadas directamente a necesidades de la industria, tanto del sector de las telecomunicaciones como de la producción industrial, como de las empresas de robótica, por ejemplo. Y tenemos el soporte de empresas grandes que operan a nivel mundial, como puede ser Grundfos o Lego, o en términos de redes, pues Nokia o Siemens, por ejemplo. Lo primero que quiero introducir es dónde desarrollamos las actividades experimentales. Entonces, para esto, desde 2018, tenemos un laboratorio que se llama el AU 5G Smart Production Lab, que es básicamente un laboratorio de producción industrial, donde tenemos equipamiento industrial desde líneas de producción, robots, PLCs, brazos robóticos, cualquier cosa que te puedas imaginar que te encuentras dentro de una fábrica, pues tenemos reproducciones industriales en nuestro laboratorio. Evidentemente, como trabajamos con redes de comunicaciones, pues tenemos un número de redes desplegadas en este laboratorio. Entonces, como podemos ver en este diagrama de arquitectura a alto nivel, pues tenemos redes desde redes Wi-Fi, incluyendo la última generación de Wi-Fi, que es Wi-Fi 6, que tenemos redes de Cisco y de Nokia, pues también tenemos redes privadas de 4G y también tenemos una red privada de 5G en colaboración con Nokia y el operador de comunicaciones Telenor. Aparte de estas redes privadas, tenemos también network slices, tanto de 4G como de 5G, también sponsorizadas, digamos, por el operador de telecomunicaciones. Como podéis ver a la izquierda arriba, pues tenemos una serie de servidores en composición de Edge Cloud. Básicamente, desde donde controlamos pues, todos los dispositivos que controlamos en nuestra red, como pueden ser los dispositivos que explicaré un poco más adelante, que conectamos a las líneas de producción o a los robots móviles que tenemos, el controlador para controlar lo que hacen las líneas de producción o el controlador, el Fleet Manager para los robots, pues está todo desplegado en esta configuración de Edge Cloud, básicamente. Todas las redes están interconectadas. Básicamente hemos puesto bastante esfuerzo para poder enrutar tráfico de una red a otra. Esto quiere decir que podemos, por ejemplo, mandar una comunicación desde la red privada de 5G a la red de Wi-Fi 6, por ejemplo. Y también lo que nos permite este esquema es que podemos hacer multiconectividad sobre varias interfaces.
Quiero decir, podemos controlar, por ejemplo, un robot mandando dos señales, una sobre 5G y otra sobre 4G, por ejemplo. Y de esta manera incrementamos la fiabilidad del link de comunicaciones hacia ese robot, por ejemplo. Si os fijáis a la derecha, también tenemos un access point en rojo. Tenemos también una red de Internet of Things, una red de LoRaWAN, que podemos utilizar, pues, por ejemplo, para desplegar sensores de temperatura o de humedad a lo largo de nuestro laboratorio. Y si os fijáis en la parte de arriba, tenemos otro router marcado en gris, que básicamente indica que tenemos también desplegado un sistema de posicionamiento de radio basado en tecnología ultra wideband. Y uno de los casos de uso que estamos trabajando, pues, es la integración de los robots y la maquinaria o incluso personas con este sistema, de tal manera que podamos tener localizado todo dentro de nuestro hall industrial. En esta siguiente slide, pues bueno, es para que os hagáis una idea de cómo es nuestro laboratorio. Básicamente tenemos dos halls, el Lab 1 y el Lab 2. Podéis ver el tipo de equipamiento que tenemos. Como se puede ver, pues son cosas que si vas a una fábrica te podrías encontrar perfectamente. Y bueno, lo importante, pues eso, que tenemos este número de redes desplegados, como se puede ver con las fotos de las diferentes antenas, básicamente. Muy bien, pues ya hemos introducido dónde se desarrollan nuestras actividades experimentales. No hacemos solo lo que nos pide la industria, sino que entendemos que lo que quiere hacer la industria, tanto de telecomunicaciones como de producción industrial, está alineado con nuestra visión desde el punto de vista de research. Entonces, dentro de nuestra visión, lo que queremos hacer es transformar las fábricas actuales, donde tendríamos líneas de producción, por ejemplo, secuenciales y lineales, digamos, este tipo de líneas de producción, donde el producto va por encima de una línea transportadora a lo largo de los diferentes módulos donde se van realizando diferentes acciones. No sé, puede ser taladrar una placa base, atornillar algo, luego el brazo robótico pone una serie de relés o botones, continúa, luego hay otro módulo que hace inspección por visión, por cámara. Pues así es como funcionan las fábricas hoy en día. Y lo que envisionamos, digamos, nuestra visión, es que las fábricas del futuro van a ser más descentralizadas, digamos, que los módulos van a estar distribuidos a lo largo de la fábrica y luego va a haber robots móviles que van a ir llevando los productos de unas líneas a otras. Haciendo esto, lo que se consigue es que se puedan crear artículos o productos más customizables. Pues, cosa que ahora no se puede hacer con las líneas actuales, porque si tú ahora quieres cambiar un producto, por ejemplo, bueno, un color no, pero si le quieres añadir una característica extra, pues ya tienes que modificar todo tu proceso, tienes que modificar toda tu línea de producción. Mientras que si tu fábrica está distribuida, descentralizada, pues simplemente sería llevar tu producto a otro módulo nuevo. Con lo cual ganas en flexibilidad y puedes crear mejores productos y incrementar, digamos, tu nivel de producción. A esta visión es lo que hemos llamado AEU Swan Production. Y como podéis entender probablemente fácilmente, pues hacen falta tecnologías de comunicaciones inalámbricas para que estos casos de uso de las fábricas del futuro de AEU Swan Production pues funcionen. ¿Qué conseguimos introduciendo wireless dentro de las fábricas? Bueno, pues lo primero que podemos conseguir es si empezamos a quitar algunos cables, porque las fábricas gastan mucho dinero en cablear, descablear. Cuando tienen paradas de mantenimiento tienen que volver a recablear algunas máquinas. Si eso fuera wireless, no tendrían que hacer esto, no tendrían que gastar dinero ni perder tiempo en hacerlo. Con lo cual, lo primero es un ahorro de costes. Lo segundo es que las redes inalámbricas de alta capacidad, como pueden ser 5G o Wi-Fi 6, nos pueden permitir empezar a migrar algo de inteligencia de estos módulos o de estos robots a la nube. De esta manera conseguiríamos que tanto los robots como los módulos de producción fueran más baratos, al no tener que tener elementos de computación demasiado exigentes, digamos, ya que ese processing lo llevaríamos a la nube.
Obviamente necesitamos tecnologías wireless porque los robots tienen que ser móviles. No podemos tener cables conectados a los robots. Como dije antes, esto permitiría una reconfiguración más rápida de las líneas de producción o de los entornos de producción en general y aumentaría la flexibilidad a la hora de realizar productos o de introducir nuevos conceptos de fabricación. Pues esta es nuestra visión dentro de nuestro laboratorio. Y dentro de esta visión, pues estamos haciendo diferentes ejercicios o subtareas que están además alineadas con los objetivos individuales de los diferentes industrial partners que tenemos. ¿Cómo funciona nuestro sistema de investigación? Pues básicamente tenemos un ciclo de investigación aplicada, que es este que estáis viendo en la pantalla ahora mismo. Entonces, siempre vamos a empezar intentando entender cuáles son las necesidades o de la fábrica o del use case en particular. Esto es muy importante y sobre todo cuando venimos de carreras como ingeniería de telecomunicaciones no estamos muy acostumbrados a hablar con los industry verticals, digamos. Por ejemplo, si vamos a una fábrica nos vamos a dar cuenta de que no hablamos el mismo idioma. Entonces es muy importante empezar a hablar el mismo idioma, empezar a entenderse y empezar a entender qué es lo que ellos quieren hacer. Si tuvieran la posibilidad de introducir wireless dentro de sus sistemas. Ese sería el primer paso. El segundo, una vez que sabemos qué es exactamente lo que quieren hacer, por ejemplo, quitar cables dentro de una línea de producción o quieren que haya robots móviles o quieren mover algo de inteligencia a la nube, pues lo siguiente es entender exactamente los requirements en términos de tráfico de datos. En el caso de que haya que quitar cables, por ejemplo, de una línea de producción, lo que hay que entender es esos cables, cuántos datos llevan, cuáles son las características o las estadísticas de datos que pasan por ahí. Estamos hablando de megabits por segundo, de kilobits por segundo, protocolos de TCP, UDP. ¿Qué hay dentro de ese cable? ¿Lo podemos mandar sobre wireless y cómo lo hacemos? Pues eso hay que entenderlo. Una vez que sabemos tanto el use case como los requerimientos de tráfico, pues ya podemos dimensionar una solución. Podemos pensar, vale, en base a este tráfico que tú tienes aquí, pues puedes, por ejemplo, ejecutar este caso de uso sobre 4G, por ejemplo. Porque esa es otra de las cosas que en nuestro caso tenemos un approach completamente neutral a la automatización industrial. Básicamente no vamos a proponer siempre, vamos a utilizar 5G. 5G es muy bueno en muchos casos, pero también entendemos que hay otros casos en los que no te hace falta 5G. Quizás con Wi-Fi un poco optimizado o quizás con 4G puedes solucionar ya ese caso de uso y puede ser quizás más asequible para algún tipo de fábricas que no se puedan permitir el despliegue de una red de 5G, por ejemplo. Entonces, esos son el tipo de recomendaciones que damos nosotros a veces a los partners industriales, que no hace falta ir para 5G para determinadas tareas, por ejemplo. Una vez que elegimos la tecnología y dimensionamos la solución, cuántos access points hacen falta, cómo los colocamos, pues pasaríamos al deployment, a desplegar la red, en el caso de poder hacerlo. Porque es muy importante también, como digo, hablamos un diferente idioma con las fábricas. Entonces, al principio no hay mucha confianza entre unos y otros, ¿no? Las fábricas van a pensar que les queremos meter las comunicaciones inalámbricas como sea, pero no se fían porque muchas veces piensan que no van a funcionar como ellos quieren. Entonces, muchas veces lo importante es hacer un buen proof of concept, demostrárselo en nuestro laboratorio. Mira, tenemos una línea de producción y está funcionando, con lo cual podría funcionar de la misma manera dentro de tu fábrica. Y así pues se va estableciendo una confianza en cuanto al entorno de llevar comunicaciones móviles dentro de las fábricas. Así que el despliegue es una cosa esencial, obviamente. Una vez que hemos hecho el despliegue, lo que hay que hacer, evidentemente, es comprobar la performance del sistema, comprobar cómo funciona.
En base a la performance que observemos, pues podemos mirar si podemos optimizarlo. ¿Podemos cambiar algún parámetro dentro del protocolo? ¿Podemos, no sé, mejorar un poco el deployment para que funcione un poco mejor el caso de uso? Pues eso sería lo que haríamos en optimización. Una vez que finalizamos con esto, probablemente se vuelve a hablar con la fábrica y la fábrica pues va a tener otro caso de uso nuevo. Pues muy bien, ya hemos quitado cables, pues ahora no sé, podemos mirar en el siguiente paso de la digitalización, que sería pues introducir mobile robots. Y así volveríamos a entrar en el ciclo con otro caso de uso diferente, básicamente. Así sería como funciona nuestro ciclo de investigación. Aquí tengo una slide un poco aburrida, pero bueno, lo que quería comentar es eso, pues dentro de nuestra experiencia, no solo con nuestros industrial partners, pero yo he tenido la suerte de poder visitar bastantes fábricas, no solo pequeñas en Dinamarca, sino que he estado visitando fábricas también en Finlandia, en Alemania, de grandes productores. Y bueno, pues haciendo un poco mi cabeza a cuáles son sus necesidades o qué es lo que piensan o cuál es el estado de digitalización dentro de las diferentes fábricas, dependiendo de si son grandes o pequeñas. Básicamente, una de las cosas que aprendí es que las fábricas pequeñas no quieren elegir si utilizar comunicaciones móviles o no. Van a hacer básicamente lo que digan las grandes. Esto quiere decir, si compañías grandes como Lego o como Bosch dicen que van a utilizar 5G, las fábricas pequeñas probablemente se lo planteen también, pero no quieren pensarlo por ellas mismas. Son poco abiertos a realizar actividades con nosotros. Entonces, las empresas grandes están más abiertas a experimentar, digamos. Otra cosa que es importante es que el legacy, el equipamiento antiguo de las fábricas, es importante también. No todas las fábricas van a tener dispositivos de fabricación que sean compatibles con 5G directamente. Entonces, pero aún les va a interesar probablemente poder ejecutar esos módulos sobre otras tecnologías. Entonces, ahí hay un nicho de mercado que no mucha gente está utilizando de momento. Algo que provea de comunicaciones móviles a estos módulos de legacy, que no están preparados para tecnologías wireless ahora mismo, por ejemplo. Otra de las cosas que hemos detectado es que, bueno, cuando empezamos a medir los diferentes tráficos de datos en diferentes líneas de producción o casos de uso, quizás estos datos que medimos estén un poco desviados de lo que los estándares de 3GPP nos estén diciendo. En algunos casos sí que va a estar alineado, en algunos casos pues no. Entonces creemos que hay que hacer un research más extenso para entender cuál es exactamente la aplicación de los modelos de 3GPP, si están alineados con lo que hay en las fábricas hoy en día o si no está alineado. ¿Qué más? Hemos visto también que muchas veces, como tienen suficiente capacidad, porque la mayoría de líneas de producción utilizan redes Ethernet de alta capacidad, les sobra capacidad y entonces no tienen necesidad de optimizar los protocolos. Muchas veces están gastando recursos, no sé, mandando full Ethernet frames de 1500 bytes, cuando realmente están trasladando solamente unos pocos bits de datos realmente. Entonces están malgastando muchos recursos simplemente porque lo configuraron, funciona así, tienen capacidad de sobra y no tienen ningún tipo de problema al ejecutarlo. Pero esto va a ser un problema a la hora de coger los mismos paquetes e intentar mandarlos sobre 5G, porque realmente estamos gastando recursos si hacemos esto. Otro de los problemas con las fábricas es acerca del estado de las redes de Wi-Fi. Normalmente no están nada optimizadas y en muchas de las fábricas que hemos visitado, por ejemplo, no hacen distinción de la red de oficina o de la red de producción. Quiere decir que desde un socket de un despacho, si tú quieres, puedes acceder a un PLC de una línea de producción, por ejemplo. Esto no es ni seguro ni óptimo a la hora de controlar tu maquinaria. Debería de existir una separación y aparte el planning de la red de Wi-Fi pues debería ser un poco controlado. Y lo que hemos visto es que en general en las fábricas no hay, salvo excepciones, no hay mucho énfasis puesto en tener unas redes Wi-Fi verdaderamente coordinadas, digamos. Y por último, pues bueno, lo que comenté un poco al final, que
la industria realmente no se fía solo de que les enseñe estas slides tan bonitas diciendo mira cómo funciona todo de bien, sino que realmente ellos quieren verlo. Y una vez que lo ven y ellos son capaces de asociar que algo se parece a algo que tienen en su fábrica y tú les estás demostrando que funciona sobre redes inalámbricas, entonces empiezas a generar una confianza y empiezas a hacer que se interesen un poco por el tema porque empiezan a ver realmente el beneficio que podrían tener de ello. Pues dicho esto, vamos a ver algunos de los ejemplos de las actividades que hemos completado de nuestro ciclo de investigación experimental. Y podemos empezar con quitar los cables de una línea de producción. La línea de producción pues es como la que veis en la pantalla. Pues son, como expliqué antes, diferentes módulos en los que hay un producto que se está produciendo encima de estos módulos. Entonces el producto va viajando de módulo a módulo y cada módulo pues va haciendo una cosa, atornillando, taladrando, el brazo robótico pone alguna parte encima del producto, luego hay una cámara de inspección visual. Pues bueno, lo que habría en una fábrica de verdad. A pesar de que esto parece un juguete, digamos una línea de juguete, porque es una línea para realizar investigación a pequeña escala, digamos, todo el equipamiento o todo sobre lo que está construido esta línea de producción son componentes industriales, de operadores industriales. Si tú abres esta línea de producción, dentro tenemos PLCs de Siemens o PLCs de Festo. El robot que hay dentro de la celda robótica es un robot de KUKA. Quiero decir que aunque parezca algo a pequeña escala, realmente todos los sistemas de producción, todos los protocolos, todos los componentes electrónicos son todos industriales, básicamente. En este caso, esta línea de producción pues es como tantas que podemos encontrar hoy en día en las fábricas. Es una red de cables Ethernet interconectada mediante switches, básicamente. En uno de los extremos de la red podemos encontrar el Mesh Controller, que es el Manufacturing Execution System Controller, que es básicamente el ordenador o el controlador que va a controlar todo las acciones que pasan encima de la línea. Funciona de la siguiente manera. Un producto llega encima de un módulo. Este módulo va a leer por RFID cuál es el ID del producto. Se lo va a decir al PLC. Tengo el producto número 5 encima de mí. Entonces el PLC le va a preguntar al Mesh Controller qué acción tengo que realizar sobre el producto número 5. El Mesh Controller le va a decir, pues tienes que taladrarlo. El PLC recibe la orden y le da la orden a los sensores y actuadores de encima de la línea de que tienen que hacer el taladro. Una vez está hecho el taladro, el PLC le va a comunicar al Mesh Controller que el producto ya está terminado en ese módulo. Entonces el Mesh Controller va a mandar un acknowledgement y el producto va a continuar su viaje al siguiente módulo. Cuando llega al siguiente módulo se repite la operación para ver qué operación hay que realizar en un determinado módulo. Y así sería como funciona esta línea de producción y tantas otras que podemos encontrar en las fábricas. Como he dicho, si abrimos uno de estos módulos, podemos encontrar componentes industriales como los que vemos en cualquier fábrica. Como dije, después de entender el caso de uso, que en este caso sería quitar los cables que hay entre los módulos para hacer una línea de producción más flexible, pues hay que entender la arquitectura, cómo funciona esto. Pues esto ilustra un poco cómo están interconectados los diferentes elementos. Podemos ver que el PLC y el input-output, los sensores y actuadores, están conectados por un bus cableado, mientras que la comunicación entre el PLC, el switch y en este caso el Mesh Controller funciona sobre Ethernet. Podemos distinguir dos partes muy claras. Una parte que es la comunicación entre el Manufacturing Execution Controller y los PLCs, que es delay tolerant, digamos, porque funciona de manera asíncrona. Solamente tenéis que pensar que los paquetes o las comunicaciones se ejecutan cuando llega un producto encima de la línea. Si no llega un producto, no hay ningún tipo de comunicación entre el PLC y el Mesh Controller. Y es una comunicación delay tolerant. Puede sobrevivir hasta en el orden de 2 segundos. Si está esperando un paquete el PLC y tarda 1 segundo en llegar desde el mesh, es perfectamente tolerable dentro del sistema. El sistema no lo va a notar. Va a haber un pequeño delay, pero no se va a parar el sistema. Mientras que la comunicación entre el PLC y el input-output es real time. Aquí sí que las órdenes
se tienen que ejecutar en tiempo real, porque, por ejemplo, si pensamos otra vez en el caso del taladro, los sensores y actuadores tienen que estar coordinados en tiempo real para asegurarnos de que el taladro se realiza en la posición que queremos. Entonces, bueno, podemos ver estos dos tipos de tráfico, real time entre PLC e input-output y más delay tolerant entre el controlador y los PLCs de cada módulo. Una vez que entendemos la arquitectura, como dije, nos gustaría saber el volumen de tráfico de datos que pasa por las diferentes cables, por ejemplo. Y para eso, pues hemos construido un sniffer, un network sniffer. Básicamente es una Raspberry Pi que tiene dos interfaces de Ethernet. De esa manera podemos conectar nuestra caja en cualquier cable, digamos. Lo que estamos realizando es una especie de ataque de machine in the middle, que sería básicamente uno de los ataques que se hacen cuando se hacen hacking. Tú introduces una máquina y puedes ver lo que está pasando en el sistema, pero en nuestro caso queremos simplemente loguear el tráfico que pasa a través de nuestra caja. Bueno, lo hemos estado optimizando en los últimos años. La primera versión la creé yo en 2017, ahora vamos por la tercera o cuarta versión ya. Y bueno, tenemos un delay calibrado en el orden de unos pocos microsegundos. Quiere decir, si nosotros ponemos nuestra caja para medir dentro de una fábrica, va a introducir un pequeño delay, evidentemente, que es el processing mientras logueamos esos datos. Pero bueno, es bastante pequeño y no hemos experimentado que al poner nuestra caja en una fábrica se haya parado la línea de producción, por añadir unos pocos microsegundos, por ejemplo. Logueamos todo el tráfico desde Layer 2. Desde Layer 2 hacia arriba, todo lo logueamos. Muy importante que no hacemos packet inspection. Solamente logueamos las cabeceras de las diferentes layers. Solo estamos interesados en saber el volumen de datos, el tipo de protocolos, cada cuánto llegan los paquetes y cómo de grandes son los paquetes. Evidentemente, el contenido en sí no nos interesa. Y esto es también un requerimiento cuando vamos a las fábricas. Muchas veces son reticentes a dejarnos medir porque evidentemente saben que si hacemos sniffing de lo que está pasando en las líneas de producción, tenemos acceso a sus parámetros de producción. Entonces siempre hay que dejar bastante claro que nosotros no miramos ni guardamos ese tipo de información. Solamente miramos las estadísticas del tráfico basado en las cabeceras de los protocolos. Funciona así, como he explicado. Básicamente lo ponemos en medio del cable que queremos analizar. Tanto en nuestro laboratorio, que serían las dos imágenes de la izquierda y del centro, como en una fábrica, que sería la imagen de la derecha. Bueno, como podéis ver, esa versión no es tan evolucionada como la última que os he enseñado, pero es la misma Raspberry Pi sin la caja y sin la batería, básicamente, pero con dos network interfaces. Bueno, aquí también podéis ver que evidentemente lo que tenemos dentro de nuestra línea de producción se asemeja bastante a lo que hay en las fábricas. Básicamente estamos hablando de switches, de dispositivos de input-output, de PLCs y muy similar, evidentemente. ¿Qué volumen de datos tenemos normalmente en la comunicación entre el controlador MES y los PLCs? Aquí tenemos una tabla que recoge datos tanto de nuestra línea de producción en nuestro laboratorio como de líneas de producción en dos fábricas operacionales diferentes. Lo importante aquí es lo primero, una vez más, que lo que tenemos en nuestro laboratorio se asemeja al mundo real. Quizás, evidentemente, nuestra línea es un poco más pequeña y tenemos un poco menos de tráfico, pero estamos hablando del mismo tipo de tráfico y las mismas características. Estamos hablando, tanto en nuestra línea de producción del laboratorio como en las fábricas, de que estos cables transportan solamente kilobits por segundo. Con unos paquetes en torno a 128 bytes, con lo cual son bastante moderadamente pequeños, digamos, y el espaciado entre estos paquetes estaríamos hablando en torno a los 20 milisegundos aproximadamente. Luego, evidentemente, el número de dispositivos es más pequeño en nuestro laboratorio comparado con una fábrica que puede tener hasta 50, como podemos ver ahí, un orden de magnitud de 10. Y lo importante, el survival time de los protocolos que van por estos cables de Ethernet entre el controlador global, digamos, y los PLCs
puede sobrevivir hasta, como podéis ver en una de las fábricas, hasta 8 segundos. Si el PLC está esperando una contestación del MES, por ejemplo, del controlador, si el controlador se demora hasta 8 segundos, no pasa absolutamente nada. Si se demora más de 8 segundos, entonces sí que el sistema se pararía, habría un warning y habría que parar la línea de producción para que no pasara nada, si siguen llegando productos, por ejemplo. Dentro de esta tabla, la última columna también, hemos analizado uno de los links entre el PLC y el input-output, entre los sensores y actuadores. En este caso, podemos ver que el tráfico de esos links, que es más real-time, como expliqué anteriormente, pues ya es más, demanda más capacidad. Aquí estaríamos hablando de que esos links ya estamos en el orden de megabits por segundo y normalmente es tráfico muy determinista. Normalmente es protocolos del tipo Profinet o Ethercat que son bastante deterministas. Entonces te vienen los paquetes espaciados 1 milisegundo y tienes que seguir eso a rajatabla. Y el survival time, de hecho, del ciclo, pues también sería 1 milisegundo. Una vez que conocemos la arquitectura y los requerimientos de volumen de tráfico, podemos pensar qué tecnologías podemos utilizar para los diferentes casos de uso. Y como tengo puesto debajo de la tabla, pues la comunicación entre el controlador MES y los PLCs, en base a los tráficos que estamos viendo de kilobits por segundo y número de dispositivos, pues podríamos proveerlo utilizando redes Wi-Fi optimizadas o 4G o 5G. Mientras que el tráfico en real time entre el PLC y los sensores y actuadores, 4G o Wi-Fi no serían capaces de proveerlo. Habría que ver otra tecnología como 5G o incluso tecnologías más avanzadas de 6G que irán viniendo en los siguientes años. El siguiente paso, una vez... Ignacio, tengo ¿Perdón? una pregunta aquí, no sé si podemos Sí. contestarla. Dice, en el caso de redes 5G para la industria, ¿están empleando ya ondas milimétricas? En caso de que sí, ¿ha podido determinar un rango medio de cobertura de referencia a la Sí. distancia en entornos industriales? Buena pregunta. Mira, en nuestro laboratorio tenemos ahora mismo 3,7 gigas, o sea, estamos en la banda FR1 de frecuencias. El año que viene vamos a tener un upgrade ya a millimeter waves. Preveemos que las millimeter waves las utilicemos solo en casos que demanden muy alta capacidad. Como podría ser, por ejemplo, uno de nuestros industrial partners tiene un sistema de cámaras desplegados en el techo de su factory hall para inspección de los productos. Y cada vez que tiene un nuevo producto tienen que recablear 10 kilómetros de cables para volver a colocar estas cámaras de HD en diferentes posiciones. Entonces, estas cámaras de HD generan muchos datos y su beneficio sería quitar los cables y sustituir con 5G. Este es uno de los casos de uso de millimeter wave seguro. En cuanto al rango de cobertura, pues estaríamos hablando de que vamos a tener celdas del orden de 10-20 metros, probablemente no más. No simplemente por la característica de las redes milimétricas, sino porque probablemente despleguemos antenas para garantizar que la cobertura sean simplemente 10 o 20 metros. Si volvemos a pensar en el sistema que este partner industrial quiere desplegar para las cámaras, tienen 30 cámaras, con lo cual necesitan muchísima capacidad. Y van a necesitar en el orden de 10 access points de 5G para poder proveer esa capacidad al sistema. ¿Qué pasa? Es un hall muy abierto. Normalmente poniendo 10 access points en este hall va a haber line of sight entre todos ellos, con lo cual la interferencia va a ser tremenda. Con lo cual vamos a aprovechar las ventajas de millimeter wave y sistemas avanzados de antenas para garantizar que haya isolation entre las celdas, que poder reducir o confinar esas celdas a que solamente se expandan en 10-20 metros y al número de cámaras que queramos nosotros y que no interfieran demasiado al resto del sistema. ¿Contesta esto tu pregunta? Sí, está muy claro, muchas gracias. Muy bien, perfecto.
El siguiente paso de nuestro ciclo pues sería desplegar la solución. Una vez que sabemos que podemos ejecutar estos links entre controlador y PLCs utilizando, por ejemplo, Wi-Fi o 4G, pues podemos desplegar la solución. Para ello hemos creado unas wireless gateways. Básicamente es un pequeño ordenador en el cual podemos conectar módems de 4G o en este caso de 4G y de Wi-Fi. Dentro de unas slides más adelante os enseñaré el último prototipo, que es un poco más avanzado que este que os estoy enseñando aquí, que fue el primero que creamos en 2019 para nuestros primeros tests de producción wireless. Y esta caja tiene también una entrada de Ethernet, que es lo que conectamos a los diferentes módulos. De esta manera podemos quitar los cables entre los módulos, conectar cada módulo a una de estas cajas que tiene una inteligencia de tal manera que rerutea todo el tráfico de ese módulo hacia el controlador, pero utilizando wireless en vez de los cables. Y para eso tengo un pequeño vídeo aquí ilustrando cómo funciona nuestra solución. Bueno, este es el primer prototipo que no teníamos ni caja, pero básicamente es un pequeño PC en el cual conectamos una antena de Wi-Fi y otra de LTE. Aquí hay una inteligencia en el ordenador y, como habéis visto, había una línea Ethernet que es lo que utilizamos para conectar a los módulos. La demostración es la siguiente. La línea de producción que expliqué antes, quitamos los cables entre los diferentes módulos y ponemos una de estas gateways conectada a cada uno de los módulos. Y esto va a ser que opere la línea sobre las diferentes tecnologías. Estamos viendo aquí la línea de producción operando. Estáis viendo que se está moviendo, hay productos encima de la línea, el brazo robótico se mueve. A la derecha está el estado de la conexión de los diferentes equipos y abajo estamos viendo la latencia del sistema. Estamos operando en su configuración sobre cables, con lo cual la latencia pues, es muy pequeña, menos de 1 milisegundo. Ahora lo que voy a hacer es, estoy desconectando cables de entre los módulos. Habéis visto que se ha parado la línea, porque estoy desconectando la red de Ethernet y de switches. Y lo que estoy haciendo mientras doy la vuelta a la línea es conectando nuestras gateways. Entonces, cuando conecte la última, vais a ver que la línea recupera su conexión, pero esta vez es sobre Wi-Fi. Podéis ver que la línea vuelve a operar, los dispositivos se vuelven a activar correctamente y ahora el sistema está operando normalmente. Veis que no se observa ninguna diferencia sobre la línea, pero la latencia del sistema es un poco más elevada. Estamos hablando ya en torno a 10 milisegundos hasta 100 milisegundos en algunos de los casos. Ahora vais a ver que la red se para otra vez. Esto es porque estamos reconfigurando los gateways remotamente para que operen en multiconectividad. Quiere decir que estamos transmitiendo los parámetros de control tanto sobre Wi-Fi como sobre LTE. ¿Qué está pasando? Pues se recupera la línea y lo que estamos consiguiendo mediante multiconectividad es que estamos mejorando la fiabilidad y la performance de la línea de producción en términos de latencia, porque estamos operándola sobre dos tecnologías, LTE y Wi-Fi en este caso. Y ahora estamos redondeando o reduciendo la latencia a en torno a 10 milisegundos, haciendo esta combinación. Esta es una de las demostraciones que hemos hecho nuestros Industrial Partners al principio para generar confianza en ellos. Cuando vieron la línea de producción, algo que ellos reconocían operando sobre tecnologías wireless, pues empezaron a escucharnos y a ver que realmente había una serie de beneficios que ellos podrían tener. Una vez que hemos desplegado, el siguiente paso, de acuerdo a nuestro ciclo, recordemos, sería verificar la performance o hacer un análisis de la performance del sistema. Bueno, en nuestro caso siempre estamos mirando sobre todo la performance en términos de latencia. No nos hace falta mirar en términos de capacidad porque ya hemos visto que la capacidad de estos links son bastante limitados. Entonces miramos simplemente latencia y fiabilidad. Por eso miramos los percentiles más bajos de las distribuciones para ver cuál es la latencia en esos casos y verificar que nunca se sobrepasan los survival times de los diferentes protocolos. En esta performance evaluation que vemos aquí, lo que os enseñé en el vídeo anteriormente era la performance sobre Ethernet, que sería la línea roja,
La performance, recordad, era sobre Wi-Fi. En este caso, pues la línea azul sólida y la performance sobre Wi-Fi y LTE, que mejoraba un poco, evidentemente, la distribución, porque aprovechamos, digamos, la aleatoriedad de la propagación y de las señales móviles y de las radiocomunicaciones en general para siempre quedarnos con el mejor paquete, el paquete que antes llegue. Entonces, siempre aplicando multiconectividad vamos a ser capaces de mejorar nuestro link. Es importante ver cómo es la performance de Wi-Fi cuando tenemos algo de interferencia. En el momento que hay otros usuarios conectados o que hay otros access points que están generando interferencia sobre la red Wi-Fi, podemos ver que las colas de latencia son bastante altas. En este caso, en algún caso que haya demasiada interferencia, estas colas nos pueden ir hasta los 2, 4 o 5 segundos. Y recordad que su bar by time de nuestra línea de producción eran 2 segundos. Entonces podría ser que sobre Wi-Fi en algún momento hubiera algún warning y nos separara la línea de producción. Cuando vamos a las fábricas, normalmente las redes Wi-Fi se aproximan más a la línea discontinua con interferencia que a la línea sólida de aquí. Esta línea sólida sería en el caso de que despleguemos una red Wi-Fi en un entorno completamente controlado, donde controlamos que el espectro esté vacío, que solamente el espectro se utilice para controlar nuestra maquinaria y que además estemos en control y coordinación de los diferentes dispositivos que estamos conectando a nuestra red Wi-Fi, básicamente. El siguiente paso, después de verificar la performance del caso de uso, pues pasaríamos a la parte de optimización. Como dije, podríamos optimizar cosas dentro de los diferentes protocolos o dentro de las diferentes tecnologías de comunicaciones. Por ejemplo, en la derecha podemos ver cómo se puede optimizar un poco la latencia de los casos de uso, por ejemplo, reduciendo el objetivo de block error rate de 4G o cambiando el timer de Proactive Uplink Scheduling. Si cambiamos esos parámetros a unos determinados valores, podemos ver que las distribuciones de latencia mejoran, con lo cual esto indicaría que nuestro caso de uso funcionaría un poco mejor. Aparte de eso, si miramos a la izquierda, podemos pensar en cuál es el impacto de las diferentes arquitecturas de comunicaciones. Dentro de 4G, por ejemplo, podemos operar la línea de producción con la red pública, en la que está conectada a todo el mundo. Podemos ver que las colas de latencia son bastante altas. Y habría otra serie de... Y vaya para arriba. Ya, mi amor. Hay un poco de ruido por ahí. Aparte de la red pública, podríamos pues eso, desplegar el caso de uso con nuestra red privada y podemos ver que en términos de latencia desplegar una red privada como el Core Network que está más cerca de nuestras base stations, evidentemente estamos mejorando la latencia del sistema. Otra opción intermedia entre la red privada o la red totalmente pública sería operar con el Core Network público, pero desplegar radioheads dedicados dentro del laboratorio. Esto es lo que sería un network slice de un operador, con lo cual coordinarían, digamos, la red desde su core network, pero desplegarían base stations dedicadas dentro del laboratorio, que solamente podrían ser utilizadas para esta aplicación. Y de esta manera podemos ver cómo pues también mejoraría un poco con respecto al core público e infraestructura pública donde estaría conectado todo el mundo. Entonces, pues estos son el tipo de optimizaciones que podemos hacer en términos de arquitectura o de protocolo de comunicaciones. Una pregunta importante que nos hicieron nuestros industrial partners después de presentarles cómo funcionaba la línea de producción sobre wireless, dijeron: muy bien, muy bonito vuestro juguete, pero me estás diciendo que la línea de producción funciona, pero que el delay de las comunicaciones es más alto que sobre Ethernet. Entonces, a la larga, estos microdelays que tienes, si los acumulas, digamos, todos los delays que hay en la comunicación durante un año, ¿van a impactar mi comunicación o no?
Y fue una muy buena pregunta. Entonces lo que hicimos fue un ejercicio con un Digital Twin. Un Digital Twin es una representación virtual de los sistemas de producción físicos al milímetro. Son capaces de, digamos, de simular los ciclos de producción exactamente en el mismo número de segundos o de milisegundos que lleven en tiempo real. Entonces lo que hicimos fue introducir nuestras distribuciones empíricas de latencia dentro de ese sistema. Cada vez que había una comunicación, sampleábamos una de nuestras distribuciones para tener en cuenta, digamos, los delays producidos por la comunicación. Entonces probamos diferentes arquitecturas de la red de producción y también diferentes tecnologías. Bueno, la conclusión de nuestro estudio inicial nos viene a decir que si tenemos maquinaria o líneas de producción que tienen estaciones o módulos que son bastante lentos, digamos, por ejemplo, un brazo robótico es bastante lento, tiene un ciclo de ejecución del orden de varios segundos. Entonces, digamos que el delay de las comunicaciones dentro de un ciclo tan largo de segundos de producción pues no tiene ningún impacto, con lo cual fabricaríamos el mismo número de unidades, tanto si utilizamos Wi-Fi, como si utilizamos 5G, como si utilizamos Ethernet. Empezaríamos a ver alguna diferencia en el caso de que hubiera estaciones más rápidas, como puede ser inspección visual, o probablemente habéis visto pues en algún documental este tipo de fábricas en las que hay botellas pasando rápidamente y están llenándolas. Estos ciclos de ejecución de estos módulos son muy rápidos y son comparables al delay de las comunicaciones. Entonces, en este caso, sí que habría algún impacto o alguna diferencia entre operarlo sobre Ethernet o operarlo sobre una tecnología inalámbrica. En los casos que nosotros hemos evaluado, hemos visto que el impacto de wireless, si con Ethernet produces el 100%, con tecnología 4G producirías 99,6 y con 5G, con la versión de URLLC, comunicaciones fiables y de muy baja latencia, de Release 16 de 5G, fabricarías el 99,98% de los productos. Como puedes ver, muy cerca de lo que se produce sobre Ethernet. Con el beneficio aparte de que teniendo tus módulos en wireless, por ejemplo, cuando tienes una parada de mantenimiento en tu fábrica, ese tiempo de demora de la parada planeada de producción no va a ser tan largo, porque no vas a tener que cablear y recablear, con lo cual al final vas a compensar este pequeño porcentaje y probablemente al final esta pequeña pérdida no sea ni pérdida, al final sea ganancia por utilizar wireless en vez de Ethernet. Aquí tengo una pequeña ilustración, como os dije, del prototipo de Gateway que es ahora un poco más avanzado que antes. La esencia es la misma. Tenemos un pequeño ordenador con una inteligencia que controla pues los diferentes módulos con los que equipemos nuestro dispositivo. Ahora mismo damos soporte tanto a cualquier tipo de Wi-Fi, 4G, 5G o Wi-Fi 6. Hemos puesto bastante cautela en hacerlo compatible con equipamiento de Legacy. Quiere decir, nuestra gateway lo que va a hacer es coger los paquetes que vienen sobre Ethernet, sea lo que sea Layer 2 o Layer 3 o lo que venga por la línea de producción. Y eso lo vamos a encapsular dentro de las diferentes tecnologías. Podemos hacer multiconectividad también, como expliqué antes, como en el caso de Wi-Fi o 4G. Podemos hacer multiconectividad sobre dos interfaces de 5G o una de 5G y una de 4G, eso como queramos combinarlo. Damos soporte importante también, tenemos conectores USB dentro del prototipo, pero son USB 3.0, con lo cual damos soporte a velocidades de gigabits por segundo. Esto es importante a tener en cuenta porque en 5G empezamos a tener casos de uso con bastante throughput. Entonces hay que tener en cuenta cuando creas estos dispositivos de no utilizar USB 2.0, en el cual el límite de esas conexiones son algunos megabits por segundo. También decimos que esto es Digital Twin y Machine Learning AI Ready.
Dentro de esta inteligencia podemos también pues abrir nuestras propias conexiones a PLCs o otro tipo de maquinaria y empezar a coleccionar datos que mandemos a la nube para ejecutar Machine Learning o AI si queremos optimizar algún proceso de fabricación, por ejemplo. Importante, como lo que estamos haciendo es coger todo tipo de tráfico que viene por la línea, damos soporte a broadcast y multicast, que 5G por defecto no soporta broadcast y multicast, pero dentro de los diferentes análisis de tráfico que hemos hecho en las diferentes fábricas, hemos visto que gran parte del tráfico es broadcast y multicast y no se quieren deshacer de ello, no quieren optimizar su sistema, ellos quieren seguir utilizando su sistema, pero que funcione wireless, con lo cual si quieren utilizar 5G va a tener que dar soporte a este tipo de aplicaciones también. He presentado simplemente un caso de uso, que era la línea de producción, que es un caso estático de uso. Dentro de nuestra visión de Swarm Production también hay mobile robots. Entonces, también hemos controlado ya los diferentes mobile robots sobre las diferentes tecnologías. Y lo que presento en esta gráfica y en esta tabla es cómo afecta la movilidad, digamos, al caso de uso o a las diferentes tecnologías. Entonces, por ejemplo, si operamos este robot que estáis viendo aquí sobre Wi-Fi, el resultado pues sería, como podéis ver, la línea púrpura. La línea púrpura discontinua con triangulitos, la que tiene la mayor latencia, básicamente. Esta latencia que estáis viendo que puede llegar al orden de los 4 o 5 segundos incluso, es debido a los handovers entre los diferentes access points. Ahora tenemos mobile robots, no son estáticos, no están siempre conectados al mismo access point. Entonces, la movilidad dentro de Wi-Fi pues no es demasiado buena. O sea, Wi-Fi no está optimizado para casos de uso móviles. Si utilizamos el mismo robot, por ejemplo, sobre la red 4G, que sería la línea roja de aquí en medio, otra vez el caso discontinuo sería el caso con movilidad y el caso, la línea de producción sería la línea continua, la línea sólida. Podemos ver que se asemejan más. Tenemos algo de diferencia en la parte baja, en la parte de las colas. Esto es otra vez por la movilidad entre las diferentes celdas de 4G, pero como podemos ver, en 4G, que es una tecnología celular y que está preparada para hacer handovers entre las diferentes celdas, está mucho más acotada la latencia. Y lo mismo para 5G. Podemos ver que es el caso amarillo. La línea de producción ejecutada sobre 5G estaría la línea amarilla sólida, y los mobile robots en la línea discontinua. Podemos ver que se asemeja otra vez en la parte alta de la distribución y tenemos un pequeño incremento en la parte baja debido a los handovers entre las diferentes celdas. Como podemos ver en 4G, estos handover gaps, digamos, están en el orden de 100 milisegundos, y si nos vamos a 5G, pues son mucho más reducidos, son de menos de 10 milisegundos ya, con lo cual está claro que 5G está mucho más optimizado en términos de movilidad o de casos de uso industriales. Es importante ver otra vez, si somos capaces de tener una red Wi-Fi desplegada en el espectro que nosotros queramos, controlado y sabiendo el número de dispositivos que están conectados a él, podemos tener muy buena latencia, que son las líneas azules que vemos aquí al principio. Hemos medido la línea de producción operada sobre Wi-Fi 6, sobre la última versión de Wi-Fi, y como se puede ver, pues la latencia del sistema es bastante buena. Está acotada entre 1 milisegundo o 20 milisegundos en la parte baja de la distribución. Insistimos una vez más en que este es un caso ideal y no lo que vamos a ver normalmente en una fábrica. En las fábricas vamos a encontrar que la performance sobre Wi-Fi va a estar más cercana a la línea púrpura que a las líneas azules, a no ser que esté muy bien controlado el entorno. Esta slide ilustra un poco el tipo de demostraciones que hacemos ahora en nuestro laboratorio, en los cuales operamos parte de la línea de producción en su configuración de referencia sobre Ethernet, mientras que cogemos algún módulo y lo desconectamos los cables y lo ejecutamos, por ejemplo, sobre 4G,
y tenemos los mobile robots moviéndose por nuestro laboratorio conectados por la red de 5G. Todo está orquestado, todo está interconectado y tenemos un pequeño monitor en el cual podemos monitorizar la performance del sistema en tiempo real. Entonces aquí estamos viendo uno de los módulos conectados sobre Ethernet, que tiene una latencia pues, del orden de 5 milisegundos en la parte baja, los mobile robots conectados sobre 5G con una latencia entre 10 milisegundos y 20 milisegundos, y luego el módulo de producción conectado sobre 4G, que tiene una latencia pues, un poco más alta, entre 20 milisegundos y 40 milisegundos. Voy a ir finalizando ahora mi presentación con una selección también de otros estudios que estamos realizando en nuestro laboratorio. Este en particular es de Santiago, Santiago, que está aquí presente en la presentación, que fue colega vuestro, fue docente de la Universidad de las Américas y ahora está haciendo un doctorado con nosotros en colaboración con Nokia Bell Labs. Y básicamente el estudio que está realizando Santiago trata sobre control de swarm of robots, digamos coordinación de flotas de mobile robots que se coordinen entre ellos. Entonces está estudiando comunicaciones device to device en proximidad, utilizando 5G, utilizando tecnología Sidelink. Entonces el estudio de Santiago va orientado a cómo hay que asignar recursos dentro de los frames de 5G a los diferentes robots para garantizar que pueden operar fiablemente. Y para operar fiablemente, normalmente estos robots necesitan una capacidad de 10 megabits por segundo a una reliabilidad de 99,9%, de 10 a menos 4. Entonces, con los esquemas que propone Santiago en su estudio, pues seríamos capaces de controlar del orden de 50 o 60 robots trabajando en proximidad y controlándose, coordinándose entre ellos. Estamos haciendo también estudios sobre la movilidad sobre Wi-Fi 6. Entonces, pues lo que podemos ver es lo que expliqué más o menos antes. El problema de Wi-Fi 6, independientemente de que ahora tenga algún protocolo, algún amendment más para mejorar los casos de movilidad, todavía los handovers son bastante elevados. Podemos tener picos de latencia del orden de 200 o de 150 milisegundos, que eso es algo que en 5G no tenemos. 5G es más determinista y no tenemos esos picos, con lo cual digamos que la fiabilidad o la reliability del caso de uso de mobile robots sería mejor sobre 5G que sobre Wi-Fi 6, por ejemplo. Otro caso de uso que estamos viendo, como expliqué, tenemos un sistema de posicionamiento. Y lo primero que estamos viendo es cómo de bueno es el sistema de posicionamiento dentro de este entorno industrial con tantas reflexiones, tanta maquinaria, y lo estamos evaluando tanto para casos de uso estáticos, que sería para localizar humanos, por ejemplo, dentro del entorno de producción, o encima de los robots, para casos dinámicos. El objetivo final de este estudio, esto es solo la primera parte, sería integrar estos sistemas de posicionamiento con los otros de comunicaciones 5G, por ejemplo, y crear un Digital Twin, una versión virtual del entorno de producción, donde podamos coordinar tanto los mobile robots con la maquinaria estática o con los humanos. Pero para eso necesitamos, evidentemente, tener un buen posicionamiento para saber dónde están los diferentes elementos. El orden de magnitud de la precisión que tenemos con este sistema de posicionamiento de radio pues es del entorno a los 20 centímetros. El problema es que hay un 10% de los casos en los cuales la accuracy se nos va por encima de 0,5 metros. Entonces esto no es óptimo, con lo cual habría todavía posibilidades de mejora o de optimización del sistema de posicionamiento. Pero bueno, es un buen starting point para empezar a integrar los diferentes elementos. Y con esto pues concluyo mi charla y me gustaría pues recalcar o dar esta lista de main takeaways en base a lo que hemos experimentado o lo que es mi experiencia de estos últimos años. Básicamente tenemos que entender que hay diferentes tipos de casos de uso industriales y que cada uno va a ser muy específico.
cada uno va a tener sus distribuciones de volumen de datos, su arquitectura, y hay que entender eso en orden para poder proveer de una solución. Esta solución normalmente no tiene por qué ser solo con 5G. Podemos siempre pensar que hay otro tipo de tecnologías, incluyendo tecnologías de IoT, por ejemplo LoRa o Narrowband IoT, que por ejemplo también tendrían un hueco dentro de los entornos industriales. Puede haber una serie de aplicaciones dentro de las fábricas en la cual incluso con estas tecnologías que no proveen de latencia extremadamente baja, todavía sean lo suficientemente fiables como para ejecutar algún caso de uso. Importante también mostrar a la industria que las cosas funcionan, que lo que hacemos en el laboratorio funciona, que ellos vean, que reconozcan cosas que ellos tienen en sus fábricas y digan, vale, me estás demostrando que funciona en Wi-Fi o que funciona en 5G, entonces empiezo a creerte. Esto hace que empiece a haber más colaboraciones y que estén más abiertos a este tipo de actividades, porque al final ven que va a haber un beneficio dentro de su fábrica o de su negocio. Una vez que empecemos con los pequeños casos de uso, va a haber más opciones de hacer cosas más avanzadas. Hemos empezado, pues eso, con mobile robots, quitando algunos cables dentro de la fábrica, y ahora pues vienen actividades más avanzadas, como puede ser empezar a migrar inteligencia de los robots o de las líneas de producción a la nube. Y esto va a hacer que empiece a cambiar el paradigma de producción o de las fábricas y que empiece a haber pues, más casos de uso, más wireless, nuevas oportunidades para nuevas tecnologías y va a empezar a evolucionar los dos campos, tanto comunicaciones como la producción industrial, digamos. Y bueno, el último highlight, pues como José Julio introducía al principio, pues muy importante dentro del ecosistema de Industria 4.0, tanto las tecnologías inalámbricas como el Edge Cloud Computing, como las tecnologías de posicionamiento o como Advanced Robotics, básicamente. Con esto, pues finalizo mi exposición y estoy abierto a preguntas que podéis tener. Muchas gracias. Excelente, estimado Ignacio. Tengo una pregunta acá del auditorio de Carlos Carrión. ¿Qué consideras o en qué escenario tú considerarías de poder determinar, elegir la automatización con redes inalámbricas 5G o 4G? O sea, ¿cuáles serían los criterios un poco a tu experticia de poder utilizar ese tipo de tecnologías frente a los escenarios que has planteado? Sí, depende de varios factores. Al principio, bueno, puede ser más claro que sea, digamos, no sé, la capacidad económica de esa fábrica. No sé si es una fábrica pequeña o una compañía grande. Esto ya impone una diferencia a cómo van a afrontar, digamos, qué tipo de sistemas de comunicaciones van a adquirir. También va a depender en cada uno de los países la estrategia que utilice el gobierno para proveer de espectro. No sé cómo es el tema en Ecuador. Las redes de 5G para fábricas van a operar normalmente en 3,5, 3,6, 3,7 gigas. Las audiciones a nivel mundial se están llevando a cabo ahora. Por ejemplo, en Dinamarca no han permitido a los industry verticals, a las fábricas, aplicar a este espectro. Entonces, son otra vez los operadores los que van a comprar el espectro, pero han impuesto una regulación por la cual van a tener que rentar, van a tener que alquilar ese espectro a precio muy bajo a cualquier fábrica o industry vertical que quiera utilizarlo. De esta manera, lo que están haciendo es potenciar pues casos de servicios que provea los operadores de telecomunicaciones. Entonces, esto va a ser una de las claves. ¿Cuál es la oferta de los operadores de comunicaciones? O si tienes la posibilidad, como en Alemania, que los verticals sí que pueden comprar espectro, de comprar tu propio espectro y desplegar tu propia red. Entonces, pues al final es un cúmulo de decisiones entre las opciones que te da el gobierno en cuanto a espectro, lo que te ofrezcan los operadores, lo que tú seas capaz de comprar, digamos, y también, evidentemente, el caso de uso que tú tengas. Tienes que estudiar un poco si te merece la pena a largo plazo dentro de tu roadmap de digitalización
¿qué tipo de casos de uso o de productos esperas fabricar? ¿Crees que vas a tener procesos en los cuales 5G pueda tener un papel? ¿O te vas a mantener con tus líneas de producción de hace 20 años en las cuales, bueno, lo que más te interesa pues es simplemente que hay estos 20 cables que quiero quitar? En ese caso, igual, con una red 4G sería suficiente, por ejemplo. Y este ha sido el caso en una de las fábricas que visitamos aquí en Dinamarca. Tenían muy claro, solamente no queremos cambiar nada más, solamente queremos quitar estos 33 cables. Y se lo saben de memoria, porque son cables que les dan muchos problemas, porque son cables, no sé, en alguna maquinaria que es móvil, retráctil, entonces esos cables se gastan. Generan pérdidas y hay algún problema Exacto. ahí. Y en este caso sabían que no van a cambiar su maquinaria de aquí a 20 o 25 años, de momento, es lo que piensan, con lo cual en este caso les interesaba más invertir en un sistema menos avanzado como 4G que ir directamente a por un producto de 5G, que en principio pues sería un poco más caro. Pero eso Pero no bueno, implicaría una escalabilidad en su proceso de manufactura, de producción, de línea de producción, en función de... sí, pero por eso aquí digo que depende mucho del plan del business plan que tengan lo primero y también de la digitalización que estén llevando. Entonces, pero por eso también estamos viendo que son muchas veces las empresas grandes como Bosch o como Lego o como Grundfos las que están empujando por probar 5G y luego las empresas un poco más pequeñas van un poco más a remolque esperando a ver qué es lo que pasa. Listo, tengo una pregunta de Michelle Freire. No sé, Michelle, ¿puede realizar la pregunta del caso? Tengo levantada la mano. Sí, hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha. Sí, Sí, hola. clarísimo. Sí, yo te escuché hace un momento que también se podía realizar este tipo de tecnología, no sé, con LoRa o con Zigbee. En el caso, yo no sé si tú has utilizado DTUs que sean LoRa o Zigbee, pero quisiera saber qué me recomendarías tú para visualizar la data que extraerían o que se comunicarían entre estos DTU. Os he visto hasta ahora que utilizan bastante LabVIEW, pero es un poco costoso. No sé qué otro programa podría utilizarse para visualizar esta data que transmitirían estos al hacer una red entre DTUs de LoRa o Zigbee. ¿Te refieres a, por ejemplo, el panel este de control que tenemos aquí desplegado? Sí, el panel de control, o sea, para mostrar la data que estaríamos transmitiendo Vale. en tiempo real. Se puede mostrar en gráficas o por números de lo que Sí, sí. Aquí básicamente lo que hacemos es un approach bastante básico. Vamos guardando los datos en un fichero, en un file, y la Graphic User Interface está hecha con TK-Inter, con Python, básicamente. Con Python. Listo, gracias. Es así de fácil, así de simple y así de bonito queda. Listo. Perfecto, gracias. Tengo una pregunta, comenta esto Henry Carvajal. Tengo entendido que las redes móviles 5G públicas que están siendo desplegadas en la actualidad, el Release 15, únicamente entienden el caso en el uso de EMB, pero no al caso del MMTC. ¿Cómo afecta esto en el despliegue de redes móviles industriales? ¿Limita el número de dispositivos wireless en industrias grandes? Vale. Hay que pensar que normalmente en las fábricas tenemos redes dedicadas y no redes públicas. Evidentemente las redes públicas están orientadas al uso de humanos, pues digamos dispositivos de teléfonos móviles o de tablets o de ordenadores básicamente. Por eso el soporte que se da normalmente es a MMB. Ahora, si consideramos la red que tenemos, por ejemplo, en nuestro laboratorio, que es también Release 15, y tenemos acceso a la configuración de ella, no está configurada igual que una red pública. En nuestro caso, pues hemos variado el subcarrier spacing de la señal de 5G de una manera, está configurada de una manera que permite tener tanto menos latencia como conectar más dispositivos. Entonces, de alguna manera la estamos flexibilizando hacia los casos de uso industriales, digamos. Entonces la diferencia básicamente sería esa. ¿Cuál es el objetivo de cada una de las redes? De una red dedicada dentro de una fábrica
en la cual pues sí da soporte a MMTC, o la red pública de 5G, que evidentemente los mayores casos de uso son los humanos con su consumición de datos, con lo cual evidentemente tiene que dar soporte mayormente a MMB. Esto no quiere decir que los operadores no tengan la posibilidad de desplegar ahora con 5G diferentes slices, teniendo como objetivo cada uno de los casos de uso. Entonces, probablemente no ahora, porque los operadores todavía no son expertos en el manejo o en la configuración de 5G, pero dentro de unos años en los cuales los propios operadores empiecen a ofrecer este tipo de servicios, además. Pero ahora mismo no. Ahora mismo los operadores siguen pensando un poco como con 4G. Así que va a haber que esperar un poco, pero es definitivamente posible ofrecer los dos tipos de servicios. Excelente, Ignacio. Tengo ahí una consulta. Dentro de tu laboratorio experimental, tú utilizas Ultra Wideband. ¿Específicamente para qué? Ultra Wideband específicamente para esta visión que tenemos de Swarm Production en el futuro, en el cual haya que coordinar, llevar productos de una parte a otra de la fábrica donde estén los diferentes módulos. Cuando hacemos esto, pues va a haber diferentes robots moviéndose en el entorno industrial y va a haber personas también. Con lo cual, cuantos más elementos tengamos localizados con una buena accuracy, con una buena precisión, más vamos a poder optimizar tanto las rutas de los robots como la velocidad de los robots, y de esta manera podemos mejorar los procesos de producción. Aparte de esto, utilizando tecnología ultra wideband, quizás podemos quitar algunos de los sensores que llevan los mobile robots ahora mismo. Estos mobile robots están configurados, por ejemplo, con LiDARs, que son como radares, pero con luz, digamos, y otro tipo de sensores de proximidad que utilizan, pues eso, para evitar accidentes con el entorno que les rodea. Y es la parte, digamos, más cara de estos robots. Entonces, si conseguimos que integrando un sistema externo como Ultra Wideband podemos localizar de manera fiable los robots, podemos eliminar toda esta inteligencia de los robots y hacerlos, por ejemplo, más barato en términos de hardware. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, pues quisiera agradecerte, estimado Ignacio, por tu experticia, por exponer. Sinceramente, pues hay toda una tecnología, toda una influencia de elementos tecnológicos, la parte de, pienso que va a jugar un papel muy importante, todo lo que tiene que hacer generar la conexión hacia la nube, y los sistemas de comunicación, específicamente los inalámbricos, que darán mucho de qué decir frente a toda esta nueva exploración de Industrias 4.0. Quiero agradecerte, sin duda, por tu presencia, por exponer, y pienso que esta no será la última vez que podamos tener una conexión y que podamos aprender un poco más de estas experiencias que ustedes han tenido en el laboratorio. Agradecerte infinitamente por tu presencia y agradecer a todo el público en general que ha venido y ha compartido este webinar, que sin duda creo que ha llenado las expectativas de la mejor manera. Y muchas gracias a todos ustedes. Una muy buena noche. Muchas gracias. Gracias a todos por atender. Si tenéis algún tipo de duda, por favor, no dudéis en enviarme un email o lo que queráis. Estamos siempre abiertos a contestar y a diseminar nuestras actividades. Y estamos abiertos a colaboraciones en un futuro, así que seguimos en contacto. Muchas gracias, Ignacio. Y bueno, creo que para ti ya estás amanecido, y en todo caso agradecerte por tu tiempo y por compartir acá en Ecuador. Un placer. Buenas noches. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches con todos.